Buen día República Oriental del Uruguay, buen día a todos, a todas aquellas señoras y señores que nos escuchan, damas y caballeros, que nos escuchan y que nos ven también por internet y ahora en este momento por radio. En este momento nos escuchan por CX30 Radio Nacional. CX30 Radio Nacional es 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy para el mundo. Estamos en Facebook, también para el mundo, en donde estamos, por Twitter, @en donde estamos, por Instagram, en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube es Mirá en donde estamos. Te suscribís, es totalmente gratis este canal, tenés cada una de las columnas que vamos desarrollando en este programa, por supuesto que en imagen y en sonido, totalmente segmentadas, ordenadas en esa grilla de programación que te brindamos para que puedas seguir los temas que más te interesan. Esto es en nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos. Ingresá ahí, te suscribís y te vas a encontrar con un montón de material que vas a ver que es sumamente interesante. Eso se lo digo a aquellos que recién nos conocen. Aquellos que ya nos conocen saben que efectivamente es así y que ahí están cada uno de nuestros columnistas en toda esa lista de temas y de trabajos periodísticos que venimos desarrollando ya al cabo de 2 años en esta querida radio, en esta queridísima radio CX30 Radio Nacional. Está con nosotros el economista Jorge Caumont, a quien agradezco un montón su presencia. Sé que no está pasando por un gran momento familiar, pero él está bien, está plenamente activo trabajando en estos análisis económicos. ¿Cómo le va, Jorge? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy fría la mañana hoy. Una mañana fría amanece en el país y en un país que muestra distintos aspectos respecto al ordenamiento de la estructura económica del mismo, ¿no? Con esta rendición de cuentas de la semana pasada, si no me equivoco, fue el miércoles próximo pasado, que Sí, se oficializó la rendición de cuentas. Hay aspectos económicos o economicistas que creo yo son favorables, pero hay un aspecto que yo lo voy a analizar en la editorial que es institucional, que tiene que ver con la estructura del Estado, quizá uno de los marcos de la macroeconomía que no lo veo muy claro en este gobierno, ¿no? Seguimos con un gran error que es el corporativismo sindical presionando y extorsionando al gobierno, por ejemplo, en la negociación de un impuesto inflacionario como son los salarios, ¿no? Se están negociando de modo prepotente el ajuste salarial, y eso es materia privativa del Poder Ejecutivo. Pero bueno, no sé cómo está viendo el panorama, Jorge, en materia económica en el país. La inflación se dice que se va a ir al 9 y pico al cabo del año. Hoy estamos en un 6, tanto por ciento de inflación. sí, Hay, sí. hay partidas Yo, presupuestales. mm, yo lo que veo es que la inflación de los 12 meses a junio ha bajado respecto a la de los 12 meses a mayo, ¿no? Y eso se debe a que, bueno, era lógico esperar que ante la baja de ciertos precios internacionales eso ocurriese. De todos modos, con una inflación del orden del 0,5, 0,56, Sí, digamos, por mes hasta por fin de mes. año, sí, vamos a estar en el orden del, yo diría del 8 y algo, casi 9%, sí, 8 y algo. Ujú. Pero tan pronto se empiecen a borrar los altos registros de inflación de enero, febrero y marzo de este año, yo creo que la cosa va a cambiar. Ujú. Además, el precio internacional del petróleo, Brent, que es el que consumimos nosotros, ha bajado significativamente ayer, ¿no? Bajó casi 10%, Sí, de sí. 120, de 120 el 9 de junio, hoy está en 102. O sea que estamos hablando de una baja significativa que si se registrara de acuerdo con el precio de paridad de importación localmente, eso haría bajar los combustibles de manera importante y eso se reflejaría en una baja también importante del IPC. Claro, claro. Ahora, por otro lado, tenemos sí el tema de la suba de los salarios, la indexación y eso, que Ujú. pega también en el IPC, o sea, hay que ver cuál es la fuerza mayor. Si por Y un sí, lado el aumento
dado la baja del precio de los combustibles, que eventualmente habría por la baja del petróleo y además las otras bajas de insumos intermedios, ¿no? De la industria y demás que se vienen dando ahora a nivel internacional, ¿no? Claro, eso va a ayudar a una baja en el La IPC inflación, de todos entonces. modos, Sí. de todos La modos, tasa de desempleo ha bajado, registros. pero también veíamos que hay una alta tasa todavía de mercado negro del trabajo. La ministra Sí, habló de una incorporación de 40.000 personas más al mercado de trabajo. No sé si será sí. una cifra No, muy no, solvente o sustentada en análisis ciertos, pero bueno, eso también va a repercutir, ¿no? sí. Lo que uno observa con respecto al desempleo y al empleo es, bueno, en los dos, digamos, la tasa de desempleo en mayo subió, Sí. se ubicó en 8,1 respecto al 7,7 del mes anterior, pero también sigue estando muy por debajo de lo que era en febrero del 2020, ¿no? Claro, Y claro. si miramos la creación de, de trabajo, digamos, de puestos de trabajo, Mm, si miramos la cantidad de gente que está desempleada y si ujú, miramos por otro lado el seguro de desempleo, vamos a ver configurado un panorama del mercado laboral en cuanto a cantidades de personas ocupadas relativamente muchísimo, muchísimo mejor de lo que era en la, eh, en febrero del 2020, que venía en una tendencia tremendamente bajista, ¿eh? ujú, ujú, Con el gobierno anterior, que ujú, se hizo aún más bajista por el problema de la crisis sanitaria, pero que ahora, desde el año 2021, en algún momento ha empezado a crecer y tenemos hoy configurados 120.000 personas más trabajando que las claro. que estaban trabajando en febrero del 2020, ¿no? Sin duda, sí, Tenemos, sí. tenemos bastante menos gente bastante más gente empleada entonces y más o menos la misma cantidad, un poco menos, de personas en seguro de paro. Así que Ujú, mirando el mercado laboral, es cierto que el salario bajó alrededor estamos con un salario real 4% abajo de lo que era en febrero de ese año, del 2019, pero ujú, estamos con un empleo sensiblemente mayor. O sea que tenemos configurado un panorama del mercado laboral que es relativamente bueno. ¿Qué ujú. pasa si... Jorge, se dinamizó el mercado laboral, entonces se amplió la base, ¿no? Se amplió la base laboral, que eso fue un acierto de este Sí, gobierno, estimular esa amplitud de la base laboral, dar más trabajo a más gente y sacrificar un poco el sí. salario real. Cuando hablamos del salario real, para aquellos que no entendemos mucho, ¿de qué hablamos? Cuando se dice bajó el salario real, hay que recuperar el salario real. Cuando hablamos de salario real, lo que hablamos es de cómo evolucionó el salario nominal, es decir, los aumentos de salarios nominales que han habido, Ujú, comparados con los aumentos, con el comportamiento del índice de precios al consumo. claro, El sí, salario real, en definitiva, registra lo que es la capacidad de compra de la gente. exacto. Es decir, Sí, sí. de acuerdo a lo que ganan, de acuerdo a lo que suben los precios. Y lo que vemos es que en gran medida el aumento de precios se debe a algo que tiene que ver con los precios internacionales. Y Por tiene eso que ver con la yo digo inflación, que ¿verdad, Jorge? sí, 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 pero por eso yo digo que tiene que ver, la inflación, digamos, es el comportamiento del índice de precio del consumo, ¿está? Es lo Mm. que No, la no, gente paga. le preguntaba para que le quede claro a mucha gente que de pronto estos temas, porque yo escucho que se habla de esto todos los días y mucha gente no sabe ni qué es, ¿no? Se le está hablando en chino básico, el salario real y el PIT-CNT que insiste con la recuperación del salario real. ¿Se acuerda usted de la interpelación de Betiana Díaz, aquella diputada, a la ministra por el descenso del salario real, que no se recuperaba el salario real?
Ahora, la gran pregunta ¿es posible siempre recuperar el salario real si hay un proceso inflacionario, en este Claro, caso, que es proviene del muy exterior, posible. además? Claro, Es muy posible. Bastaría poner a Abdala de ministro de Economía y vamos a ver que es posible. claro, Eso claro, sí, por eso hay digo. un quid pro Porque, quo. Hay un quid pro claro, quo. ¿Qué pasa con el empleo? claro, Es decir, vos aumentás el salario y ¿quién pasa con el empleo? Es claro, decir, se va a achicar porque la se base del habla, empleo. sí, Ujú, claro. Y seguro. además Es decir, usted, Jorge, siempre nos explica que hay microeconómica, una inflación que no es controlable porque es del exterior que proviene esa inflación. en gran medida, en buena medida, es del exterior, sí. Mm, Entonces, por eso es que yo menciono que es muy difícil que el Banco Central, subiendo la tasa de interés, como la ha subido y piensa seguir subiéndola, no va a ujú, tener efectos muy grandes sobre la inflación. claro, Es decir, acá lo que tiene que ocurrir es caída de precios internacionales. Entonces, cuando claro. caen los precios internacionales, eso se refleja, sobre todo el petróleo, ¿no? Seguro, sí, sí, sí. Pero, pero lo que pasa es que es muy sencillo mirarlo desde el punto de vista académico, el problema, ¿no? Mm, Desde el punto de vista de microeconomía. Microeconomía es una materia, es la base de la teoría, de la teoría económica. ujú, Es una teoría de precios. En claro. la teoría de precios vos tenés oferta y demanda. Entonces puede Ujú, haber una demanda de mayores precios, de mayor salario, pero seguramente la oferta, habiendo ya desempleo, se contraerá. Por lo tanto, eso significa que si vos aumentás los salarios va a haber más desempleo. Y eso claro. no lo puede negar nadie. Lo que pasa es que el periodismo no sabe cómo retrucar a lo que dice Abdala, por ejemplo, o Fernando Pereira, creo que se llama, el del Pitzen, Ujú, ¿cómo? El del del Frente Frente Amplio Amplio. ahora. Ujú, Y la gente, como bien tú decías, no entiende mucho de lo que es el salario real, el empleo, cuál es la vinculación entre el salario real y el empleo. No, claro. no lo ve mucho. Es decir, tu salario puede subir, pero Ujú, también tu marido puede perder el empleo, o vos podés perder el empleo. claro, Entonces, claro. yo qué sé, microeconomía es eso es la teoría económica. Y si hay algún economista que diga lo contrario, Ujú, que salga a la palestra a discutir con los que saben microeconomía, claro, que claro, salgan, que claro. salgan. Yo Sí, desafío a lo que es cualquiera. así, Jorge, es así. Lo que pasa que cuando se está conversando en un país, está pasando en todo el continente, ¿no? Lo vemos lamentablemente en Argentina, el desastre de una política económica que no va por la lógica del mercado, entonces les pasa lo que les pasa. Y acá tenemos un sindicalismo y una izquierda organizada que no está hablando en términos económicos en esa lógica de la economía de mercado, de la lógica de la economía O sea, capitalista. Porque hay que ser claro, en este país no se está haciendo claro nada, Jorge. Y yo lo entiendo usted, porque a mí me pasa lo mismo. Digo, pero al final, ¿de qué están hablando? Porque hablamos desde dos lógicas muy distintas, antagónicas, pero que se sinceren de una vez si quieren instalar el socialismo de prepo, porque están hablando permanentemente, cuando la pandemia hablaron de la renta básica universal, ¿se acuerda? La renta básica universal sí, sí. y cuarentenar, ¿no? Cuarentenar a gran número de la población en cuarentena. Argumentaron una falacia permanentemente como esa, y me acuerdo que eran el economista Vergara y Olesker, salían permanentemente a hablar de eso. En el referéndum salió con el mismo tema cuando la campaña del referéndum, el señor que le robó la intendencia de Canelones, que no pagó impuestos, que hizo una casa en negro, ¿cómo es? Óscar Andrade. Bueno, salió a decir lo Ah, mismo. Ahora, la renta básica universal no le explican a la gente que es una falacia económica, porque eso hay que financiarlo. ¿Quién la paga la renta básica? Alguien la va a pagar, ¿eh? Porque eso hay que financiarlo. Y bueno, hablaban de deuda, ¿no? Por un lado puede ser pedir deuda. Bueno, pedimos más deuda. ¿Se acuerda usted cuando ellos decían, este gobierno es tacaño, no está haciendo las cosas que tiene que hacer en pandemia, porque nosotros que le dejamos un gran activo, tiene un gran activo que no usa, y uno buscaba en la memoria rápidamente cuál era el activo, ¿no? Yo no lo encontraba los activos, pero teníamos un déficit fiscal altísimo, teníamos un endeudamiento enorme, una tasa de desempleo, como usted dice, que iba creciendo. ¿Y dónde estaba el activo? Ah, ¿dónde estaba? Cuando lo dijeron, ahí me cayó la ficha. Estaba en los organismos multilaterales de crédito, que tenían que pedir, porque tenían como 3.000 y pico de millones de dólares para poder acudir a ese préstamo, porque el mercado en ese momento estaba dispuesto a hacerlo
en pandemia. Cuarentenaban a todo el mundo y hubiéramos generado un proceso inflacionario. Bueno, se lo dejo a ustedes ese análisis, ¿no? Pero hay que recordar todas las cosas, porque esta gente que está hablando ahora estos temas es la que viene hablando así, hace años. Y esa lógica es la lógica socialista. Queremos tener una población con planes, queremos tener un estado de planes y no queremos tener un estado productivo que estimule el mercado de producción y que se vaya generando el trabajo de modo genuino según la inversión que el país va teniendo. Sí, sí. Yo lo que veo es que hay muy poca explicación, tanto de un lado como de otro. Sí, Es decir, no, sí, no veo que se explique lo que se desea. ¿Tá? Es decir, yo exacto, quiero ganar más, ser lindo, ser rubio, tener mucha guita, todo lo demás. Pero bueno, explícalo cómo lo claro, haces, ¿no? claro. Pero por otro lado, también veo que hay otro sector de la población, que es el oficialista, digamos, que Mm, tampoco sale a hablar y decir, loco, lo que vos decís es un disparate. claro, ¿Ah? Entonces, vos lo único que escuchás en los informativos de la televisión es hablar y gritar a Fernando Pereira, a Abdala y todo lo demás, al representante del pueblo uruguayo frente ¿cómo se llama? Al chavo, ¿cómo es? En Venezuela, ¿no? Cuando ah, sí, dijo sí, eso. sí, 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 Bueno, entonces, que en lugar de ir bueno, que traigan el régimen venezolano y vamos a ver qué pasa. Que claro, traigan el régimen argentino, todos los que valoraron lo que hacía la CKF, ¿no? Cristina Kirchner, Fernández Kirchner, CFK, sí, ¿no? Vos sí, mirás sí, eso y decís, mirá lo que está pasando en Argentina, va derecho a la hiperinflación. claro, 3 meses, tenemos inflación en 80%. sí, Es sí, brutal. es Y a brutal pesar eso. de la inflación no tenés, ¿cómo es? No tenés Respuestas, respuestas, mercadería para vender, sí, sí, mercadería para vender. sí, sí. Están Entonces, remarcando 3 veces por día inflación, la mercadería, sí, remarcan por eso. precios, sí, sí, Y eso es un reflejo, de lo que quiere acá la parte, digamos, de Abdala y de Fernando Pereira. Es decir, quieren ese tipo de economía, porque en claro, definitiva no es que estén sabiendo que lo que quieren lleve a eso, pero basta mirar para atrás para darse cuenta que, por ejemplo, el salario universal, básico universal, ¿no? mm, ¿Quién mm, lo está proponiendo ahora? Lo está proponiendo Cristina Fernández. exacto, ¿Cuánto hace que lo exacto, viene proponiendo? Hace sí, tiempazo. sí, 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 ¿Ah? ¿Y cuánto subsidio ha dado? Cualquier claro. cantidad. Y al borde de la Y hiperinflación, eso Jorge, y mejoró la cortando las pobreza. importaciones. Claro. No, al contrario, son parte del problema. Es decir, el problema económico que se desató en Argentina, esta catástrofe económica, tiene el problema en el gobierno. Ayer lo escuchaba a Milei y decía una cosa muy cierta. Esta ministra que entró ahora, por ejemplo, esta Silvina Batakis, es parte del problema, no es solución al problema. Es la ministra que endeudó a la provincia de Buenos Aires como ministra de Economía, que dejó endeudamientos enormes y que ahora viene prácticamente a hacer los deberes de lo que dice Cristina, por supuesto que no tiene idea de lo que es la economía y plantea una economía antimercado. Cortar las importaciones, cortó el flujo de importaciones de insumo para la producción. Es una cosa increíble, ¿no? Eso va a provocar, Es, bueno, una recesión más grande aún, porque si no pueden producir, ¿qué van a hacer? Cierran las empresas, no producen yo, el encarecimiento de la vida es tremenda. Ya, en la actividad privada, Jorge, en Argentina, ayer escuchaba un dato, hace años, más de 3 años que está estancada en 6 millones de personas. Ese es el mercado laboral privado, ¿no? Y yo creo que hasta todavía tienen un milagro de que no siguió decreciendo, está estancado. Bueno, acá quiere más o menos ir por el mismo camino, porque yo les escucho gritar, como usted dice, las cosas que gritan, y están hablando de que este gobierno tendría que haber ido a la renta básica, que este gobierno no resuelve el tema de la merma del salario real. Además, el salario real de empleados pero públicos. escúchame, deberían haber gente que piensa y que sabe que salga a hablar, pero no Claro, salen, no del no. gobierno, me refiero a profesionales que vos Las ves cátedras, claro.
entonces vos decís, pero para un poquito, entonces todos queremos que sigan así las cosas, Sí, ¿no? Es decir, sí. porque ni unos ni otros salen a hablar, solamente salen 2 o 3, ¿no? Entre los que me incluyo, a decirlo. Y los demás se guardan y escriben, y escriben que van a viajar, y que viajan, y que yo qué sé cuánto. Para un poquito, loco. Sí, Explicá lo que sí, está pasando, claro. ¿no? Sí, 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 es así, Yo Jorge. qué sé, Yo los veo que viven, están en una ¿viste? burbuja. Escucho economistas, como usted Pero dice, del lado llamar, del oficialismo, y sí, son estadísticas de que va a mejorar la productividad, que vamos a tener un Producto Bruto del 4,8 en este año de crecimiento, digo, no un incremento del Producto Bruto Interno. Bueno, todo muy lindo, pero no están explicando de qué se trata y por qué lo van a hacer, y si eso es posible con este mecanismo extorsivo sindical que está en el medio de la actividad económica del país. Porque parece como que esto no existiera. Viven en mundos paralelos. Y del lado del sindicalismo están fogoneando todo el tiempo para ir a esa lógica socialista del estado de planes y más planes, y gastar y gastar. Y nunca se les escucha a ellos hablar de productividad, de estimular el mercado de producción, el mercado privado de trabajo. Están hablando siempre del empleo público en relación al Estado, porque de eso están o sea, es hablando. Y que ahora están hablando de 88 consejos de salario. Bueno, la gente por lo general lo que hace es mirar la televisión, diga la gente común, ¿no? sí, Mirar la sí. televisión y escuchar los partidos de fútbol. Y vos ves que, por ejemplo, mirás un canal y mirás de la noche, perdón, de la mañana, de la madrugada hasta bien tarde en la noche, lo único hay por lo menos 5 o 6 horas de informativo, Sí, ¿no? sí. Y en esos 5 o 6 horas de informativo, vos mirá quiénes son los que hablan, que son básicamente críticos de cualquier cosa, Mm, y por otro lado, quienes le hacen las preguntas, que son los ujú, periodistas. ujú, Y vas a ver que nadie hace la pregunta que una persona racional haría, que es, mm, ¿cómo hace usted eso? ¿Ah? Y mm, dígame cuáles son las consecuencias que usted espera que ocurran por eso. mm. Nadie dice eso, Nadie. nadie pregunta. Entonces Seguro. vos escuchás y decís, está loco, y bueno, y va el COFE a reunirse con no sé quién, y yo qué sé cuánto, y que, y que faltan al trabajo, y que no, loco, pará. Mm, Preguntale por qué es así la cosa, por qué hablan tan... ¿Qué pasa si subís los salarios? mm. ¿Qué pasa? Sí, Es decir, ¿qué sí, pasa? sí, sí. ¿Vos te crees que el gobierno o las empresas son malas? Si son las que te dan laburo. Ahora salió una tal COSE, Mm, ¿no? mm, Una tal COSE, porque es lamentable, a decir que va a mm, subir, va a ser distribución del ingreso con la contribución inmobiliaria. Y vos ves en la calle, en lugar de arreglar los árboles que tienen 700 años y que rompen todas las veredas, y que cuando vas a estacionar el auto te rompe el farol de atrás y cosas por el mm, estilo, y se mm. va a distribuir el ingreso. Pero eso Claro. para ganar, porque lo dicen y lo dicen, aunque la gente no lo Mm, sienta igual como lo dicen y lo dicen, es mm. aquello del nazismo, ¿viste? Sí, sí, Decilo que te va a ir bien. sí, Y sí. es una carrera electoral, loco. Sin duda. Sí, Es es brutal. brutal, sí. En lugar Sí. de arreglar las veredas y en lugar de cortar los árboles que tienen más de 1,5 metros, y en lugar de arreglar las calles, va a distribuir el ingreso con subiendo la contribución inmobiliaria. Pero Sí, anda, sí, 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 hacé lo que dice los fundamentos que tenés que hacer. claro, Te metas claro, en otras cosas. claro. Es así, Yo qué Jorge, es sé. así. Yo lo Sí, veo es de esa así. manera, ¿no? Sí, yo lo vengo diciendo esto hace tiempo, ¿no? Hace tiempo. Las cosas básicas, el Además, si cometido vos lo, esencial que tiene la función, por ejemplo, en este caso, ¿no? De una intendencia, es arreglar las calles, la vialidad, arreglar las veredas, decime una es cosa, la iluminación. ya, Pero bueno. la última. ¿Leíste el Ujú. artículo que escribí el lunes? No, ¿me lo En pasa? donde hablo de que no hay ni vaciamiento ni privatización, No, ¿no? no lo pude leer. Hablo de No, porque pásemelo. ¿Me esta lo pasa, Jorge? discusión, esta Sí. discusión que se da por el tema de Internet, ¿Lo por publicó el tema en de... el suplemento del país?
En economía y mercado, sí. En economía y mercado. Hablaron de masacre, ¿cómo es? Privatización, vaciamiento de Antel, no sé cuánto. Y bueno, decilo, fenómeno, pero la gente hoy paga menos por tener mayor capacidad, ¿no?, de transmisión Sí, que lo que era antes. Y paga sí, claro, menos. Entonces, claro. para un poquito. ¿Y se fundió Antel? No. Tiene más todavía socios que antes. Sí, Entonces, sí, claro, dicen claro. cualquier disparate. Sí, sí, se cae el relato enseguida, los hechos. Disparate. Claro, claro. Entonces yo voy al método científico, ¿viste? Si vos decís Sí, algo, probalo con la realidad. claro. Y la realidad te dice que estás equivocado. La Ujú, evidencia empírica te muestra, según el método científico, si vos tenés razón o no en lo que decís. Ahora, claro. alguien le dijo a los que, al de Antel, ¿cómo se llama? No sé ni cómo se llama el de Antel, que habla y que grita y que Medina. No, no sé cómo se Sí. llama. Ah, en Oh, Molina. viste que Ujú. ahora, sí, Molina ese. Hay más gente, viste, que ahora tiene mayor capacidad de transmisión y se cambió y yo qué sé cuánto. Ujú. Entonces, ¿qué, vos lo que gritás es porque estás de acuerdo contigo mismo, porque querés estar mejor y poder tener capacidad y poder y todo lo demás. Sí, Bueno, sí, Rubén, me sí, tengo que sí. ir. Bueno, Me Jorge, tengo que la ir. seguimos en la próxima. Mucha suerte con esa situación y estamos conversando el próximo miércoles, si Dios quiere. Sí, pero reflexioná en lo que te digo, ¿viste? Ni un No, lado sí, ni sí, el otro sí, es verdad, es salen verdad. a hablar de cosas reales, ¿está? Porque Sí, por sí, otro sí. lado, los oficialistas tendrían que salir y decir, no, loco, no es así, ¿está? Claro, Además, ¿vos te crees claro, que yo soy hijo de P? No soy hijo de claro, P. claro. Yo digo lo Sí, que, como economista, sí, ¿está? sí, Veo que sí, sí. pasan las cosas, Lo, ¿no? lo vamos a tratar ahora mismo en esta editorial que viene ahora, Jorge, porque es así, estoy de acuerdo. El gobierno hace como que esto es normal y no explica las cosas, no sale a explicar y no cumple esa función de autoridad, de gobierno y explicar por qué está haciendo lo que está haciendo. Jorge, un gran abrazo, estamos en contacto, por supuesto. El Bueno, economista Jorge Caumón conversando con nosotros en su espacio de economía, muy cierto lo que reflexiona, ¿no? Muy cierto y lo que analiza. Son los datos de la realidad lo que hay que analizar y explicar a aquellos que saben de economía y que están en el gobierno inclusive, a aquellos que están en las cátedras de economía, como en este caso Jorge Caumón, que es un catedrático en economía, bueno, sale a hablar abiertamente con nosotros y a explicarnos cómo funcionan las cosas en la economía, pero vistas desde el lado científico de la economía, con datos de la realidad, con datos empíricos. Y también a esto se suma el tema político, porque la economía es política. ¿Y qué tiene que ver lo político con lo económico? Y que se toman decisiones, que hay gobierno, que hay autoridad y que tenemos una estructura de Estado que debemos ver, preservar de acuerdo a lo que por lo menos indica la Constitución de la República. Digo por lo menos porque quizás si alguno no está de acuerdo, bueno, entonces que digan abiertamente que quieren reformar la Constitución o quieren sacarla, porque todo lo que se está planteando desde esta negociación colectiva, sindical, contraviene principios básicos de la ley del funcionario público, por ejemplo, y de la Constitución de la República. Ese tema es político. Ahora, el gobierno tampoco dice nada, tampoco pone las cartas en su lugar y explica a la población de qué se trata gobernar una república democrática y que no es por esta vía extorsiva de presión de sindicatos que están llevando al gobierno a negociar un impuesto inflacionario, que es el ajuste salarial, y lo hacen de modo además que legitimado, reglamentado. Vamos con ese tema en un ratito, quédate ahí.